Doctor, aquí nos dice Diego Islas. Y de esos 179,000, ¿qué tantos son falsos positivos? Si en Colombia tuvieron que matar personas inocentes por falsos positivos para cumplir con una cuota, ¿no pasó lo mismo con esta pandemia? Bueno, mira, cuando una persona como Diego Islas, que nos hace el favor de escribir, hace una aseveración tan seria, que es un cargo criminal, realmente es una acusación criminal, a mí me gustaría conocer la fuente de donde sacó esa información, porque decir que el gobierno colombiano mató gente, eso a mí me parece muy osado. De ahora, de los 179,000, ¿cuántos son falsos positivos? Ninguno es un falso positivo, porque la prueba de PCR que se le hace a un paciente se le hace porque tiene los síntomas. Entonces, los falsos positivos, aquí, no sé si aquí hablamos de las pruebas o hablamos de otras cosas. No, hablamos de otras cosas, pero entremos Ok, ya con las pruebas de una vez. exactamente, lo de las pruebas. ¿Cuál es la mejor prueba? Del momento, el paciente se infecta. Un paciente se infecta de COVID, sale a la calle, respira COVID y se infecta. De ahí a que empieza con los primeros síntomas, pasan 5 o 7 días. El paciente empieza a tener síntomas. A partir de ese momento, de que empieza a tener síntomas, hasta los 10 días de que tiene síntomas, la prueba de PCR es la prueba estándar, la que se mete un tubito a la nariz, se toma la muestra, se mete en un tubito y se van a analizar al laboratorio y lo reportan 24 o 48 horas después. Después de esos 10 días, ya no es tan exacta la prueba de PCR en el frotis nasal, pero sí sigue siendo la prueba de PCR la más útil, pero ahora se tiene que hacer en el tracto respiratorio bajo, de abajo del cartílago cricoides, que es este que se encuentra aquí, que en los hombres se nos nota mucho, en las mujeres, espero que no tanto, en la mayoría, y a partir de ahí hasta abajo, esas son las vías aéreas inferiores. De ahí se tiene que tomar la PCR. Es muy agresivo, porque se tiene que poner un hisopo hasta allá adentro. Entonces, ¿qué es lo que se prefiere? La segunda opción de PCR después de los 10 días, que es en dónde? En el excremento. En el excremento nosotros hacemos un hisopo, tomamos excremento y mandamos la prueba. Hay algunos países que reportan la toma de la muestra rectal. No hay necesidad de ser tan específicos, no hay necesidad de meter el hisopo por el recto. No hay necesidad, digo, habrá quien quiera, pero no es necesario. Con que el paciente dé una muestra de excremento y de ahí se toma, se manda a hacer la misma prueba, una PCR, y ahí se va a encontrar. ¿Qué es lo que detecta la PCR? La cadena de la reacción de polimerasa, que es lo que significa PCR, detecta el RNA, el material genético del virus. Si hay material genético del virus, quiere decir que el paciente está infectado. Y como el paciente tiene síntomas, entonces ya no nada más está infectado, ahora está enfermo. Entonces es un paciente enfermo que pertenece a ese 20% de pacientes que tienen síntomas. Entonces, es imposible que esos pacientes que tienen síntomas y tienen una PCR positiva sean falsos positivos. Yo creo que tendríamos que platicar probablemente la próxima semana qué es un falso positivo y qué es un falso negativo, para explicarles bien y que aprendan a hacer la diferenciación y que sepan cuando dicen que una persona tiene un falso positivo, no vayan a cometer la equivocación de estar hablando a partir de la plataforma de la ignorancia.